Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa que hoy vamos a dedicar junto a dos jóvenes ingenieros españoles a conocer, a profundizar un poquito más en la labor docente, también en la innovación, nuevos proyectos, inquietudes, en fin, yo creo que podemos aprender mucho. Yo les anticipo que en la previa, cuando he estado hablando con ellos, pues me estaba pasando fenomenal. A uno ya le conocemos, pero vamos a empezar por la novedad hoy en nuestro estudio. Es Fernando García Guaita. Y claro, tenemos pues en tu rótulo, bienvenido Fernando. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. En tu rótulo, pues claro, pondrá que eres ingeniero químico, pondrá que eres profesor en la universidad en UNIR. No me puedo resistir a decir, a tu padre no le conozco, pero que eres hijo de Carmen Guaita, que es una referencia como maestra y como escritora. Sí, hace una referencia también para mí, tanto en todo lo vital como en lo profesional, por supuesto. Sí, porque tú estudias una ingeniería química, pero luego realmente donde te sientes, y además, bueno, hay que ver en tu currículum y en LinkedIn y tal, dices, soy profesor, ¿no? Exacto, tengo muy clara mi vocación. Terminé la carrera de ingeniería, estuve trabajando en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito del I+D, y disfruté esa etapa, pero notaba que me faltaba algo. Y ese algo lo he encontrado trabajando como profesor, que es la vocación de servicio, el interés por ayudar, por guiar a los estudiantes. Desde luego que la debes tener y muy arraigada, porque das clase también, como hemos dicho, en la Universidad de UNIR, que es una gran universidad, pero te atreves a dar clase a adolescentes. Sí, y disfruto muchísimo con ellos. Es una experiencia fantástica, es una etapa preciosa, no sé, a mí personalmente me lo parece, porque están todavía descubriendo el mundo. Ya conocen bastante de él, pero les queda mucho camino por recorrer, se están también conociendo a sí mismos, dónde están sus límites, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus gustos. Y nosotros como profesores jugamos un papel esencial en esta etapa, en este camino, en lograr realmente la felicidad de los estudiantes, que es el objetivo último de los profesores. Dotarles de medios, dotarles de una formación para que puedan tomar las riendas de su vida y ser felices. Comentábamos antes de entrar en la antena que tuve una profesora que me hizo adorar, o sea, ser una apasionada de la filosofía, ¿no? Y precisamente en este concepto de profesor, maestro, del que hablaremos, damos la bienvenida a Alejandro, a Alex Núñez Vicente, que también tienes una gran madre, a tu padre también lo conozco, pero es hijo también. Digo, oye, qué amistades tengo que tienen estos hijos tan estupendos, ¿no? Bueno, y vienes acompañado además por José María, que no sé si ya investigaré a ver si conozco también a parte del equipo, es parte del equipo. Progenitores, pero precisamente en el desarrollo que vamos a hablar, porque estás en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y por la luna, creo, pero tú desarrollas un proyecto en la universidad. En ese momento estabas en Holanda, porque también hay un profesor que te motiva, que te hace ir por esa línea, ¿no? Sí, justamente es una de las principales motivaciones que tuve. Lo primero de todo es agradecerte haberme traído aquí de vuelta. Es un placer estar siempre en tu casa y bueno, me encanta tener la oportunidad de conocer a gente nueva y sí, de todo lo que me ha apoyado tanto para llegar hasta este punto, mi profesor fue el primer paso, la primera persona que me dio el empujón a tirarme hacia adelante y la que me guió un poco luego en el camino para hacerlo bien, porque es que hay profesores buenos y hay profesores malos, y este profesor era un tío que estaba todo el día pendiente de que acabase yendo por el camino correcto o acabase teniendo la solución adecuada para el problema que se me planteó. Fíjate, ingeniero en diseño industrial. Sí. Claro, bueno, los dos estáis sentados, estamos todos como igualados en altura, pero los dos sois altos y precisamente a la hora de viajar en avión, ha habido algún proyecto hasta de llevarnos de pie, creo, no sé si también como las vaquitas pobrecitas o las ovejitas que las vemos en esos camiones, pero tu proyecto, que además
está puesto ahí, ¿verdad? Sí, La aquí, camiseta. el Cheslong Economy Seat. Sí, el objetivo es dar más confort a los pasajeros, sobre todo a aquellas personas que sufren de ser altos, tener las piernas largas, por ejemplo, que eso le puede pasar a cualquiera, pero que no mucha gente es tan alta como para quejarse, como para tener ese problema, pues esto es un poco enfocado también a esas personas que tienen un problema a la hora de viajar, porque las personas bajitas o con piernas cortas Sí. no sufren tanto en un vuelo de larga distancia, pero las personas altas llegan a sufrir hasta después del vuelo, varios días después, llegan a sufrir problemas de cuello, sobre todo porque no tienen apoyo para apoyar la cabeza, y luego también llegan a sufrir mucho de las rodillas, porque llevan las rodillas empujando el asiento de adelante durante 8 o 9 horas a lo mejor, que te quedas dormido y el cuerpo se relaja, y es una tortura, ¿no? Y eso es algo que tiene solución, pero hasta el momento ha sido muy cara y no se ha decidido investigar por esa línea, pero como digo yo, si nadie intenta plantear nuevas maneras de solucionar los problemas, vamos a seguir teniéndolos toda la vida, ¿no? Fernando Asentía, ¿te pasa esto también en los aviones? Sí, me pasa, también soy alto, me sucede también en los aviones, y me ha gustado mucho esa idea que planteabas de hay una necesidad, hay un problema, Sí. y vamos a buscar solución a ese problema, porque la investigación educativa, la innovación en educación funciona exactamente igual. Justo, estoy de acuerdo. Hay que partir siempre de un problema, es un problema distinto, pero el rendimiento académico de los alumnos ha bajado, o lo que sea, hay un problema de comunicación interna, lo que sea, se detecta necesidad y se innova para solucionar ese problema. Sí, porque además estabais hablando de los altos, pero yo en algunas compañías creo que absolutamente todo el mundo que viaja tiene problema. Sí. Porque, claro, el asiento es muy limitado, por lo menos si llevas un bolso, como lo tengas, es que no hay manera de sentarse. Tu idea, que estamos viendo algún vídeo, ha venido a revolucionar todo, porque te cargas las cabinas estas de arriba y haces asientos a 2 alturas. Sí, la principal idea es aprovechar el espacio de la cabina mejor, ¿no? Optimizar un poco el espacio que hay hoy en día, y para hacer eso hay que quitar el compartimento superior de equipajes donde se ponen las maletas de mano siempre que va subido, y la idea es que ese mismo equipaje que llevas tú se meta debajo de tu asiento, y a la vez de que lo puedas meter debajo de tu asiento, si ponemos los pasajeros en 2 alturas diferentes, uno más alto y uno más bajo, puedes dar al pasajero de la fila de abajo sobre todo más espacio para las piernas, pero a los dos en conjunto les puedes dar más reclinado, porque no llegan a tener nunca nadie sentado directamente detrás, que ese es otro problema, cuando te echas para atrás y la persona detrás dice, ¿pero qué haces? Bueno, si el asiento se puede echar para atrás es porque me puedo echar para atrás, ¿no? Claro. No es ilegal. Pero es un poco, ahí entra ya el concepto de le estoy faltando el respeto a la persona de detrás, claro. Estoy invadiendo su espacio, o es el espacio que tengo yo porque no puedo viajar en una clase más superior. Entonces, con esto de separarlos en 2 alturas conseguimos que te reclines mucho más, casi 15 grados más, que es muchísimo, ¿sí? Y que no tengas a nadie directamente detrás para poder causar una bronca de que se generan hoy en día. Sí, tuvimos conocimiento, si quieres ir preguntando alguna cosa, Fernando, lo puedes ir preguntando también, Tuvimos conocimiento de tu proyecto cuando era un proyecto, cuando lo habías presentado, cuando te metiste ahí en medio de un concurso con grandes firmas, con grandes empresas, que llegaste a la final. Ha habido gente que ha hecho mofas, que es muy dado a veces en las redes sociales, sí. Pero cada vez más, además nada más hay que ver el polo que llevas, creo que confían sí. más en el proyecto y en ti. Y bueno, me alegra verte el otro día en un medio judío, en el Reino Unido, en Francia. Bueno, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Vienes de Londres, ¿qué estabas haciendo en Londres? Estaba en una feria internacional de aviación. Era un air show que se llama, que vienen aviones de todo el mundo y los aviones más innovadores o más nuevos del mercado los traen allí, los enseñan, los vuelan, tal. Pero lo más importante de estas ferias siempre es ganar los contactos. Yo voy a esas ferias sobre todo a desarrollar mi network, o sea, a crecer en todos los contactos que tengo dentro del sector de la aviación, porque al final a mucha gente ya lo ha visto en las noticias, entonces me conocen en persona y dicen, ah, ¿eres tú? Pues mira, te quiero ayudar, porque hay gente que de verdad quiere que las cosas cambien, sí. ¿Sabes? Entonces vamos a Inglaterra, hemos estado en Inglaterra hace 4 días, en la Feria Internacional de Farnborough, que es básicamente la más grande a nivel mundial en cuanto a la venta de aviones. Ahí van todas las aerolíneas y hacen los pedidos para los próximos 10 años. Y estuvimos allí, conocimos a gente de aerolíneas, fabricantes de aviones y también fabricantes de interiores de avión. Entonces es como que se junta todo el gremio en 4 días en un sitio. ¿Y las sensaciones cómo han sido?
Muy buenas, muy buenas. O sea, es que todo el mundo ha visto las noticias, todo el mundo ha leído algún artículo, porque como tú decías, están en todos los idiomas. O sea, yo hay artículos que no he podido ni traducir en Google porque es que no existe el traductor. Y la verdad que como lo han leído todos, pues todos quieren hacerme alguna pregunta, porque mucha gente ya va con una idea preconcebida, a lo mejor se lo ha leído y no le ha parecido bien. Entonces vienen y me preguntan, les enseño fotos del prototipo, siempre digo que es mejor probarlo que ver las fotos, pero bueno, les enseño fotos y ya con esas fotos la gente entiende que es algo diferente, porque me ven a mí, ven mi altura y ven que estoy totalmente reclinado con las piernas estiradas y dicen, ostras, pues a lo mejor no está tan mal la idea, habrá que probarla. Y entonces ahora es lo que hay que hacer. Mira, Fernando, como hemos seguido la evolución del proyecto, bueno, sus padres, que son estupendos también, me mandaban algunas fotos ahí por Europa, porque claro, ha tenido que hacerlo primero antes de otros prototipos que tengan más avanzado, y vais con el camión, porque es con el camión, llevando, es que pienso que es interesante, Alejandro, contar esto, porque habrá quien diga, fíjate, este chico ha estudiado en universidades fuera de España, no sé qué, tal, ahora ha tenido una idea, ahora resulta que va a la feria de no sé qué, pero hay que contar que has hecho carretera y no tienes grupo musical. No, le decía a mi padre, parecemos una rock band, ¿no? Nos metemos en un camión y fuimos de Madrid a Hamburgo. Y luego la vuelta también, y tuvimos que hacer la vuelta entera. Y con una pandemia por medio. Me parece que son 24 horas de viaje hicimos, o 22 horas de viaje hicimos, me parece, en un camión así, los dos pegados, con el prototipo, que es un prototipo que es increíble, es enorme, pero pesa casi media tonelada, bueno, más de media tonelada, con todas las cosas que le hemos puesto después. Y teníamos que llevarlo nosotros, porque ninguna empresa de mudanzas se quiere hacer cargo de algo que no tiene seguro y que vale tanto, porque el prototipo, la verdad, que nos ha costado como... Mucho dinero. Mucho dinero, sí, bien dicho. Pues bueno, no y que tu padre llevarlo. no es camionero. Y mi padre no es camionero, mi padre es empresario, pero hemos descubierto nuevas facetas ahí en la familia. Estaba pensando, perdón Alejandro, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que la innovación muchas veces se rechaza porque se contempla como un cambio sin más, ¿no? O sea, las cosas se han hecho tradicionalmente de una manera, ¿por qué hay que cambiarlas ahora? Y yo creo que hay que hacer entender que la innovación es un cambio a mejor. Es un cambio que mejora una situación. Totalmente de acuerdo. Yo lo definiría así directamente. O sea, es un cambio para hacer que las cosas vayan mejor. No es simplemente por hacer las cosas de diferente manera. Exacto. Es para optimizar, o para mejorar, o para reducir en gastos o en lo que sea, o en tiempos. O sea, la innovación siempre tiende a intentar mejorar las situaciones. Y supongo que con lo que haces tú es igual, ¿verdad? En educación exactamente lo mismo. El objetivo de la innovación es cambiar para mejorar el aprendizaje. Por supuesto. De los alumnos. Y debería ser así. A mí lo que más me gusta de los profesores, con vocación como tú, o sea, que tú no eras ni profesor cuando empezaste a estudiar la carrera, ¿no? Y has decidido ser profesor, es la motivación. A ti se te nota que tienes ya la motivación de por sí de querer ser profesor, porque has estudiado algo que no es nada relacionado con ser profesor, pero luego te acabas dedicando a dar clase a niños porque es lo que de verdad te empuja el cuerpo a hacer, ¿no? Entonces, un profesor así vale más que todos los profesores que pueden estar ahí simplemente porque se vive bien la vida del profesor, ¿sabes? Te lo agradezco, Alejandro. Sí, sí. Pues precisamente de innovación es uno de los temas. Él es también profesor en innovación docente en el máster de formación de profesorado de la UNIR, es decir, que forma a profesores, lo cual es súper importante en innovación. Cuando los dos sois ejemplos de preparación, de estudio, de constancia, que creo que lo necesitamos también, sobre todo en estos días, ¿no? Que se habla de eso de meritocracia, que suena hasta mal, ¿no? Dicen, no, oiga, es que aquí hay que estudiar, hay que prepararse, hay que dedicar tiempo. Y luego hay otro mundo, que bueno, pues allá, ese mundo yo creo que nos ayuda a avanzar poco, es una opinión personal. Pero sí es cierto que tú en innovación, bueno, pues hay muchas ideas. Yo le he pedido que me hiciera un esquema para saber un poco cuál es tu punto de vista. Y es cierto que casi siempre en innovación pensamos que es como destruir lo que había y cambiar todo. Esto pasa también en nuestro medio, en la televisión, ¿no? Que dicen, aquí es que estamos haciendo una cosa súper pionera. Y en estos días veía un concurso, bueno, que están haciendo en la tele, que es decir, que vengan tantas personas disfrazadas de pues uno de los invitados, o que vengan con un perro no sé cuál. Bueno, eso en la radio en el siglo pasado ya se hacía. No quiere decir que se deje de hacer, se puede actualizar y cambiar, pero es verdad que decimos innovación, pensamos que hay que destruir todo y a veces no es así. Exacto.
Innovar, por lo menos en el campo de la educación, Sí. que creo que se puede extender, es mejorar el aprendizaje, pero para eso no quiere decir que sea necesariamente utilizar lo último, la última metodología, la última aplicación, no necesariamente. Se puede utilizar un sistema del siglo XVIII, el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, o se puede, o se puede utilizar el método del diálogo, que ya utilizaba Sócrates. O sea, Fíjate, no nos tiene por estamos qué yendo a ser- Sócrates. Por eso, no tiene por qué ser algo nuevo, es algo que cambia para mejorar. Sí, muchas veces la innovación puede ser coger algo antiguo o algo que ya estaba desarrollado y utilizarlo en una aplicación completamente diferente. Entonces ya estás innovando porque lo estás metiendo en otro campo que a lo mejor no estaba aplicado antes, pero que puede ser muy útil y puede ser muy válido. Y eso pasa mucho con el diseño. A lo mejor coges una rueda y se la pones algo nuevo. La rueda estaba hecha y, el transporte estaba hecho en sí, pero si consigues juntar dos cosas ya estás innovando. Y eso es mucho en el mundo de la tecnología, los transportes y tal. Muchas veces se cogen las cosas de un barco y se meten en un avión, o de un avión y se meten en un barco. Al final llaman innovación a algo que está siempre ahí, pero que lo van moviendo de campo a campo. Entonces yo creo que más o menos se puede aplicar también a la educación, ¿no? Puedes coger una manera de enseñar y enseñar a otro tipo de asignatura, a otro tipo de docencia de la antigua manera, ¿no? Totalmente. Lo que es esencial en educación es adaptarse a las necesidades que tiene la clase. Conocer a la clase, conocer las circunstancias y aplicar un método u otro que vaya a funcionar con ellos, sin miedo a equivocarnos. En cuanto a la ingeniería, hay mucha gente que siempre se opone a la innovación. ¿Pasa lo mismo en la educación? Es una pregunta que tengo yo de siempre. Estamos ahora mismo, por lo menos en España, en términos generales, en una etapa de transición. De hecho, es un momento precioso para ser un profesor innovador, porque estamos siendo los partícipes del cambio en este momento. Sigue abundando el sistema tradicional expositivo, pero poco a poco ya empieza a haber conversaciones en los claustros sobre innovación, empiezan a crearse grupos de expertos en innovación, ya la asignatura de innovación docente ya es una asignatura de los másteres de formación de profesorado. Estamos en ese momento. Cuando de hablas, cambio. perdona Fernando, del sistema expositivo, ¿a qué te refieres? O sea, para que lo entendamos, ¿cuál es? La clase típica del profesor está hablando y los alumnos se limitan a escuchar. Yo, por ejemplo, en el cole, que estudié en un colegio de monjas, en las Concepcionistas en Princesa, unas monjas tradicionales, quiero decir que iban vestidas de monjas y todo esto, por lo que voy a contar. Hubo un momento en que, bueno, yo lo digo así, que les dio por ser modernas, no lo sé, y entonces hacían unos sistemas que a mí me venían muy bien porque eran de parlamentar, ¿no? De ponerse a hablar. Y entonces nos ponían en una puesta así en común, nos ponían alrededor de un círculo, se pintaron unos círculos en la clase y era como todo más abierto, diálogo, tal. Claro, yo me ponía ahí a hablar y al final no me dejaban hablar y me iba castigada, ¿no? Había un sistema también de rincones, duró muy poco, no sé cómo se llama, supongo que tendrá un término técnico, pero había un sistema de rincones donde uno elegía, ¿no? Tú fíjate, pues no sé, esto te estoy hablando, es de la EGB, había que actualizarlo ahora, pero menos de 12 años, a lo mejor entre 10, 12 años, entonces tú tenías el rincón de matemáticas, el rincón de dibujo, el rincón de no sé qué, y tú tenías que ir por voluntad propia a coger esas materias, hacer tus deberes y luego te puntuabas. Por supuesto, yo estaba siempre en el dibujo, aunque dibujo muy mal, y religión, que bueno, debo decir que soy creyente, pero me ponía unas notas buenísimas. Y a mí luego la tabla de multiplicar se me dio fatal. Entonces, claro, ¿no? ¿Hasta qué punto, Fernando, supongo que esto es muy difícil? O sea, porque que te estén soltando un rollo en el que no puedas participar, pero que toda la iniciativa sea del alumno. Este sistema duró, me parece que 1 año o 2 en el cole. La pregunta clave aquí es, ¿ese sistema mejoró el aprendizaje de los alumnos? El mío no, desde luego. Pues entonces no es innovación. Hay que probar otra cosa. Ajá. O sea, la clave está en, Sí. claro, si sirve o no sirve, si aprendes o no aprendes. Uno de los posibles errores que se pueden haber cometido en ese sistema es que la innovación en educación tiene que suceder poco a poco. No se puede cambiar radicalmente de sistema, de método de trabajo con los alumnos porque no lo van a entender, se van a perder.
hay que identificar cuáles son los puntos clave de la innovación o los métodos clave de la innovación e ir paso a paso, poco a poco, introduciendo los cambios, especialmente si los alumnos no están acostumbrados a trabajar, a tener que dialogar en clase. Claro, no, y O vamos, a ser protagonistas de esa claro, y película. luego me imagino que supongo que será depende del carácter, pero pues yo buscaba el tiempo para otras cosas, la verdad, lo debo decir así. También tú sostienes que no hay que dejarse llevar, los profesores no se dejen llevar por modas. Eso es. Porque perjudica realmente a la innovación y perjudica también en ocasiones al propio centro educativo. Hubo una época que se puso de moda comprar iPads, Sí. lo cual es una herramienta educativa fantástica, Justo lo iba a mencionar. ¿Sí? Sí. pero si hay un plan detrás, ya un motivo y una causa Sí. para utilizar los iPads. Si se compran simplemente porque lo podemos poner en la página web, perjudica a la imagen del colegio, perjudica la idea que tienen los profesores respecto a la innovación, porque lo ven como un gasto innecesario, y perjudica también la educación ante los alumnos y ante las familias, que ven que hay un material por el que es posible que hayan pagado un dinero que no se está utilizando. Pues a mí una de las asignaturas, de hecho, de las que más me gustó y de las que me empujó a hacer lo que hago ahora, fue una asignatura que era la más básica de todas, seguramente, era construir prototipos de cosas. A mí ahí me empezó a encantar la idea de poder hacer yo mis propios diseños y mis propias cosas. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura, pero fue en mi primer colegio aquí en Madrid. Y la verdad que era una asignatura que te decían, tienes que hacer un proyecto y tienes que tenerlo acabado tal fecha. Tienes aquí todas las herramientas, nos dejaban utilizar máquinas bastante peligrosas, las más peligrosas las utilizaba el técnico del taller, pero luego nos dejaban utilizar pues, máquinas de cortar plástico, entonces nos dejaban hacer nuestros propios proyectos y a mí una de las que más me gustaba era hacer una catapulta de madera, como en los años prehistóricos teníamos que cortar la madera, hacer una catapulta y luego moverla con jeringuillas, nos daban jeringuillas con agua y hacíamos todos los mecanismos y de hecho esa asignatura fue la que me empujó a empezar a querer yo diseñar cosas para hacer, pues yo qué sé, proyectos nuevos, mejorar un producto que a lo mejor tenía en casa que no me gustaba y al final me acabé lanzando al diseño por esa asignatura y fíjate que fue una chorrada de asignatura que a lo mejor la pusieron hasta para rellenar el currículum porque luego ya la han descontinuado, pero era, no sé si se llamaba tecnología o se llamaba taller o algo así y nos metían en un taller 5 horas a la semana a lo mejor a construir nuestros propios proyectos y diseños y la verdad que había chavales que salían con unos proyectazos que decías, vaya locura, ha hecho un chaval de 13, 14 años que teníamos por la época y luego eso nos ha empujado a muchos a acabar haciendo lo que hacemos de diseño, o sea que yo creo que también si tú a los alumnos les das muchas opciones para elegir, no tienes que ser perfecto en lengua, matemáticas, inglés y demás. Si se te da muy bien una cosa, a lo mejor te puedes concentrar el resto de tu vida en ella. Y es algo que yo veo en el sistema educativo español que puede cambiar un poco. Todos tenemos que hacer selectividad de todo, que está muy bien para la cultura general, pero luego la verdad es que la mitad de la gente se olvida de lo que ha estudiado. Yo de historia me acuerdo de las fechas básicas, pero todos los 2 cursos del bachillerato, la verdad que se me ha podido ir la mitad por cómo me lo han enseñado también, yo creo. Sí, sabes que me ha venido, lo que pasa es que no soy buena imitando y no voy a arriesgarme a ello, pero me ha venido la frase, como lo diría Matías Prat, con lo que has dicho, ¿no? Y sería más o menos, pero con el acento de él, ¿no? O sea, que esto te catapultó. Sí, justamente. Nosotros teníamos una en el colegio, pero fíjate, ya sabes que podría ser tu madre, o un poquito más, que tu madre es más joven. Nosotros teníamos en el cole una que se llamaba pretecnología. Mucho más básica, pero hacíamos conexiones, por ejemplo, de cosas de electricidad, no sé, que había una pregunta, una respuesta, entonces si se encendía la luz habías acertado y aquello producía pues mucha satisfacción, ¿no? Y algunas cuestiones de ese tipo. Creo que le ibas a apuntar algo, Alejandro, ¿verdad? Sí, era con el tema de la catapulta, perdón, volviendo atrás. Porque, visto tal como lo has planteado, puede ser como que vale, los alumnos se han divertido mucho haciendo una catapulta, pero ¿qué han aprendido? ¿Qué aprendiste tú ahí? Yo aprendí... Te digo una cosa que aprendiste seguro. ¿A que no se te ha vuelto a olvidar lo que es un sistema neumático o un sistema hidráulico? Justo. Mucho mejor que si me lo hubiesen explicado en una clase de física. Pero también aprendí al que tú con tus propias manos puedes hacer mucho más que a lo mejor intentando comprarte productos fuera. Al final, sí, estamos acostumbrados a esto de comprar por Amazon a larga escala. Ya todo lo que necesitamos en casa lo pides, al día siguiente está en la puerta.
que no está mal ese sistema, pero también nos hemos olvidado un poco de que los problemas se solucionan. A lo mejor algo que está roto no hay que tirarlo a la basura y comprar una cosa nueva, se puede solucionar, se puede arreglar. Entonces yo lo que aprendí ahí es que con mis manos podía hacer mucho más de lo que hasta ahora podía hacer en mi clase, que era escribir en un cuaderno y aprender simplemente de memoria, que es casi lo que nos obligaban a hacer. Si aprendes haciendo, o sea, aprendes con interacción y además con un taller que te permite utilizar diferentes cosas y diferentes máquinas, al final acabas disfrutándolo, ¿no? Porque tú haces tu proyecto, lo escoges tú y luego lo aplicas. Obviamente no dejaban hacer un círculo de madera, tenías que hacer algo complejo. Pero ahí es donde aprendes de verdad la física, cómo tienes que hacer para que un sistema se mueva tal. O sea, mecánica también aprendemos Intervendrían mucho. mecanismos, Justo. no sé si habría engranajes, pero habría También, correas, también. O sea, ahí es donde yo de verdad aprendí. Y me pasaba lo mismo cuando en la universidad, por ejemplo, teníamos que hacer un curso de hacer un aparato electrónico. Teníamos que hacer una máquina de estas expendedoras de algo. Entonces nos daban la madera, nos daban un sistema electrónico que se llamaba el Arduino y con eso tienes que hacer tú todo. Tienes que construir el equipo y luego tienes que programarlo para que funcione. Y eso es de lo que más he disfrutado y de lo que más he aprendido para aplicarlo. E incluso, perdona María José, Sí. incluso se puede hacer que el proyecto trascienda la propia asignatura. Comentabas antes que estuviste reutilizando, ¿no? Reparando materiales. Sí, Eso relacionado con el medio ambiente y tienes un proyecto precioso. definitivamente. Yo Es verdad. estoy de acuerdo. Y debería ser más así. Yo creo que la educación está muy bien, pero ahora con los tiempos modernos en los que vivimos, en los que los alumnos se distraen enseguida, en cuanto ven su móvil pitar, o sea, en cuanto les sale una notificación ya están pensando en otra cosa y no están estudiando en casa por la tarde, tenemos que hacer que se involucren más, ¿no? Que quieras hacer tu trabajo al llegar a casa. Yo en mi carrera siempre quería acabar mi proyecto porque es que me gustaba lo que estaba haciendo. En el colegio era, bueno, tengo examen de tal, me lo aprendo, lo vomito en el examen y al día siguiente me he olvidado o me acuerdo de 4 cosas de todo lo que había estudiado. De todas maneras, Alejandro, corrijo una cosa, no solamente porque los alumnos se distraigan, que algunos alumnos sí se distraen, Sí. la mayoría de los alumnos trabajan muy bien y son gente excelente. Tú eres muy bueno, Fernando. No, hablo en base a mi ¿De experiencia. verdad? Sí. Hablo en base a mi experiencia. Sino... Perdón, se me ha ido el hilo. Sí, porque te he cortado. Estabas diciendo que tiene que trascender, ¿no? No solamente de la experiencia, que se están distrayendo, porque Alejandro, claro, dice que se distraen en clase, ¿no? Y tú Y en estás, casa, y en con casa. el móvil. Sí, ya me acuerdo, perdona. Perdona tú que te he cortado. Nada, no solamente porque los alumnos se distraigan, sino porque la sociedad ha cambiado. Sí. De hecho, dentro de que la innovación docente va en contra, entre comillas, de la escuela tradicional, de la escuela expositiva que comentaba antes, yo no la critico, porque es un método que funcionó bien Sí. para unas circunstancias sociales concretas. Ujú. El problema en la educación ahora mismo, educación entendida como aportar unos valores, unos conocimientos, para que los alumnos se adapten luego a la sociedad, entre otras cosas, la sociedad ha cambiado. Sí. Estoy de Por acuerdo. eso tiene que cambiar la educación también, para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad. Y en los últimos 20 años, sobre todo, con el cambio de la tecnología. O sea, esto de estar grabando con aparatos tan pequeños comparado con las cámaras que se usaban antes para grabar una película, Claro. que iban montadas en camiones, es que hay que apreciar la diferencia. Hace 20 años no había móviles, no había tablets, no había portátiles. Ahora tenemos un montón de información a nuestro alcance. Y no sé si tú, María José, tú puedes decirnos mucho de eso, porque tú sí que has innovado en la forma de hacer un programa. Gracias, pero sí que has elegido 2 asignaturas o 2 momentos de tu vida que se corresponden con unas asignaturas que sería la respuesta a la típica pregunta de un periodista: ¿cuáles son esos momentos que te han marcado? ¿No? Que a lo mejor si te lo preguntan así no te sale, pero así como Fernando, ¿no? A sottovoce, ¿no? Que va preguntando y hace unas preguntas que te hacen, supongo que te habrá pasado lo mismo, dice, esto no se puede contestar inmediatamente, hay que darle algún momento para pensar. Pero me he dado cuenta ahí justo porque estábamos hablando de innovación y a mí lo que más me ha hecho innovar o lo que más me ha cambiado en mi vida ha sido probablemente empezar esa asignatura. Esas 2 asignaturas en las que no tenías probablemente muchos ordenadores, no tenías las tablets, sino en las que, porque has dicho con las manos, creo que con la cabeza también, que por eso hay que pensar y hay que estudiar, ¿no? O sea, parece las manos, pero ahí está la inteligencia y de ahí la preparación. Y claro, estamos en una sociedad, es que es extrapolable lo que estáis contando a todos los valores y a la manera de vida, o sea, usar y tirar, todo de usar y tirar. Mientras que hay cosas que a lo mejor hay que aceptarlas como están, hay otras que se pueden reparar y hay otras que se pueden mejorar, y no estar dependiendo siempre de
golpe de talonario o de que otros lo hagan, ¿no? Y entonces es una lección que estáis dando, entonces dices, sí, adaptarse, ¿no?, al tiempo, pero no quiere decir tirar por tierra todo ni volverse locos, porque ahora parece que todo, claro, con esto de la pandemia, no, pues las clases son todo online, todo no sé qué, todo no sé cuánto, sí, pero tiene que tener un contacto con un profesor y con una persona, por ejemplo en UNIR, que tú has sido además ahí alumno y profesor. Eso es. Y eres profesor, vamos. Exacto. Cursé allí el máster de formación de profesorado y ahora estoy impartiendo la asignatura de innovación docente. También sostienes, Fernando, que el profesor debe dedicarse todos los días a reflexionar y a pensar un tiempo. Sí, de ahí parte la innovación. Esto sí quería compartirlo contigo, Alejandro, porque imagino que tú habrás seguido un proceso similar, que es observar y reflexionar. Sí. Y ahí es donde se genera el cambio, ¿no? En tu caso observaste que los asientos son tremendamente incómodos, pues vamos a reflexionar, a darle vueltas a la cabeza, a ver cómo se puede solucionar. Sí. En educación funciona exactamente igual. Observar, reflexionar y yo te diría incluso comparar lo que hay ahora contra lo que podrías hacer tú en tu cabeza. Puedes diseñar algo en tu cabeza, puedes pensar algo en tu cabeza y compararlo con el sistema actual. Y entonces ahí ves los beneficios o las pérdidas que puede suponer cambiar de sistema o mantenerse en el que tienes ahora actualmente. Exacto, en educación exactamente igual. Como comentaba antes, se están utilizando ahora métodos innovadores que realmente pertenecen a siglos atrás. Y simplemente se han retomado y bueno, se han adaptado a los medios, a las circunstancias que tenemos ahora. A ver, Fernando, tú eres ingeniero químico. Como ingeniero químico has tenido tu experiencia, pero tú ya tenemos claro que decías, soy profesor, quiero ser profesor, y es lo que eres. Pero yo te he visto hace unos días en una excavación arqueológica, entonces ya no sé si tiene que ver con la física, con la química o con la cuántica. Bueno, en general tengo muchas inquietudes y sí que animo a los profesores a que también tengan inquietudes, que no se centren solamente en un campo y también que compartan esas inquietudes con sus alumnos, porque enriquecen una clase. Te permite relacionar conceptos de historia con conceptos de tecnología o de química. Si tú sabes sobre el Imperio Romano, pues ya puedes adelantarle a los alumnos inventos o recursos que utilizan hoy en día que ya utilizaban los romanos en su momento. Eso ayuda a contextualizar la información, contextualizar la enseñanza. Esto le he insistido a mis alumnos de la UNIR, que es muy importante. Que los alumnos sepan en todo momento para qué sirve lo que están estudiando y qué se les pide. Y tener distintos intereses y especialmente compartirlos con los alumnos ayuda a esto. Estoy totalmente de acuerdo, vaya, eso es una cosa que has dicho y está muy bien, la verdad. Si puedes poner en contexto las cosas y después explicarlas, los alumnos van a estar más interesados en la materia ya de por sí. Si me explicas física y no tengo ni idea de lo que me estás contando, pues vale, hago el problema y me olvido, pero si me explicas física y me dices que se aplica en cierto campo de innovación o en cierto campo de producción, pues entonces ahí sí que es cuando coges el interés de los alumnos que quieren estudiar esa asignatura, ¿no? Sí, y además esa contextualización tiene que ser práctica. Explicarles a los alumnos antes de empezar el tema, esto sirve para esto, esto y esto, no funciona. Los alumnos lo tienen que palpar. Tienen que construir la catapulta, como decías tú. Tienen que hacer un informe de un laboratorio donde se registre esa información, o tienen que subir el trabajo que vayan haciendo a redes sociales cuando sean mayores de edad. ¿Y entonces qué has cogido el pico y la pala o qué has hecho? En el yacimiento, sí. Sí, de hecho, en línea con esto, el trabajo realmente que he hecho ha sido coger una pala y estar picando y estar cavando. De vez en cuando aparecía alguna cerámica, pero poco más. He disfrutado muchísimo. ¿Por qué? Porque he tenido un contexto. Porque sabía por qué estaba con la pala y con el pico. No estaba en una obra, estaba en un yacimiento arqueológico. Buscando cosas del yacimiento, claro. Relacionando lo que encontraba con la historia de Calahorra, era el yacimiento, había una causa, había un motivo para hacer ese trabajo y me parece he disfrutado muchísimo. A mí la arqueología siempre me ha parecido fascinante y cómo después de tantos siglos y todo,
son capaces de una pieza, fíjate la información también que da las muelas, ¿no? Y entonces hay algunas cosas que parece que dice que van a cambiar de yacimientos en España, ¿no? Atapuerca, que dice que nos va a cambiar la historia, o sea que habrá que, ahí no es innovar, sino modificar materias. Sí, exacto. Y estudiar lo que ya estaba establecido, ¿no? O sea, ¿por qué estaba establecido así? Ahora hay nuevas tecnologías, nuevos procesos químicos que a lo mejor te cambian totalmente la idea de lo que era antes una muela o del siglo del que viene, ¿no? Una actividad que me encanta hacer con los alumnos cuando vamos a visitar algún museo arqueológico es, estamos en la sección de Egipto, ¿vale? Oh, maravilloso. Bastantes años antes de Cristo. Observad todo lo que hay en este museo y decidme, por favor, si hay algo que no utilicemos tal cual hoy en día. Un diseño, sobre todo. Una cuchara sigue siendo lo mismo. Sigue siendo una cuchara desde hace miles de años. Sí. Un vaso sigue teniendo la misma forma. Cambian los materiales, cambian, pero el diseño se mantiene. Pero es que la innovación, cuando se hace bien, es eterna, o sea, es muy duradera, es como la rueda, no se puede mejorar seguramente. Entonces no va a cambiar nunca, siempre va a ser un cilindro que nos mueva de un lado a otro. Y de hecho todos los principios del transporte se basan en la rueda, o casi todos, menos los barcos obviamente. El resto están todos basados en la rueda o en volar, pero también tienen ruedas las cosas que vuelan. Y yo creo que sí, que algo que se hace bien, o sea, una innovación del pasado que se hizo bien, se vaya a mantener perpetuamente porque es que está pensada para nosotros, para los humanos. Y eso es algo que me encanta a mí, la ergonomía y también el contacto del humano con el producto, cómo interacciona un humano con un producto, porque hay gente a la que a lo mejor le das un producto y no tiene ni idea de por dónde cogerlo, pero luego hay otros productos que ya te lo dan y sabes por dónde tienes que cogerlo. Una cuchara, tú sabes por dónde cogerla, no vas a cogerla por el otro lado, ¿no? Pues eso me encanta y eso también te hace estudiar mucho la interacción de los humanos con las cosas. Parece que los humanos, cada uno tenemos nuestras ideas, pero al final acabamos siendo todos animales y pasamos todos por los mismos procesos de pensar. Entonces, la mayoría de la gente acaba teniendo las mismas reacciones, no faciales, pero sí reacciones físicas a unas circunstancias. Y eso ahí también es donde entra la innovación, el estudiar cómo las personas comían, dependiendo de la cultura, obviamente. Luego en Asia se come de otra manera, pero en las zonas europeas se puede ver que no han cambiado nada las cosas desde hace ¿cuántos años? Me puedes decir tú mejor que yo. Siglos. Pues, milenios, siglos. en Y ocasiones. milenios, fíjate. Sí que hay algunos que son más animales que otros, ¿eh? Sí. Eso también es verdad, pero bueno. Alex, antes nos hablabas de máquinas expendedoras que también te han hecho hacer. No sé si aprendiste a hacer una máquina expendedora de dinero, que en este momento, bueno, en todos viene bien, pero es un gran proyecto, lleva mucho detrás, no solamente en inversión, en esfuerzo, pero casi todas las cosas, bueno, no sé si te pasará a ti también, Fernando, pero la gente casi siempre pregunta, ¿esto cuánto cuesta, no? Dice, ¿cuánto cuesta el qué? Porque claro, que hay que sumar tu carrera, las horas dedicadas, el esfuerzo de propios y extraños, o sea, porque sí, vamos a comprar 100 gramos de jamón york y sabemos que hay uno más natural, menos natural y que tiene un precio. Esto no son gramos de jamón york, es algo mucho más complicado de evaluar, pero sí se necesita un dinero para organizar una universidad, para organizar un colegio, para dotar a los alumnos también pagar por ellos, o el Estado, si es público o concertado, en fin. Pero indudablemente para que tu proyecto, digamos, finalmente triunfe y se vea que es viable, necesitas apoyo y necesitas confianza. Sí. ¿Cómo está la financiación del proyecto? ¿Cómo está el mercado a la hora que estamos en un momento de abaratar costes? Indudablemente lo tuyo, lo que propones puede ser mejor, pero hay que hacer unos aviones de otra manera. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo contigo que el proyecto en sí no tiene un precio, porque no se le puede poner precio a todas las horas de trabajo, a 2 años y medio intentando mejorar el concepto, porque el concepto principal estaba hecho en 6 meses, pero luego ir mejorando y retocando los centímetros que se necesitan, porque al final es cuestión de centímetros dentro del avión, eso hemos tardado casi 2 años y medio. Y luego está el esfuerzo de muchísimas personas que se han metido, que eso es intangible casi, ¿no? Es un valor extra intangible que no ves en el proyecto en sí cuando ves un prototipo, pero que está toda esa gente detrás ayudando. Ahora mismo lo que hemos hecho nosotros es conseguir inversión del extranjero, sobre todo. Hay gente española, pero que vive, reside y trabaja fuera en el extranjero, porque aquí en España, la verdad,
que no se apoya tanto la innovación como se debería. Y esto yo creo que ya lo he dicho varias veces y lo repito siempre que puedo, porque es que en España he conocido empresas que si de verdad tuviesen el apoyo que deberían tener, si estuviésemos en Estados Unidos, por ejemplo, estas empresas estarían probablemente liderando el mercado mundial en muchos aspectos, en innovación, en reciclados. El otro día estuve en una empresa que fabrica cosas en 3D con brazos robóticos de... A mí eso me tiene impresionado lo del 3D, porque sí que conocía una labor que hacen que es estupenda, que clonan edificios y, pues, fíjate, por ejemplo, lo que estamos viendo en Ucrania, no sé si estarían, porque claro, son países y circunstancias que tienen que tener un dinero, ¿no? Destinado a ello, unas partidas económicas. Y todo eso es el patrimonio de nuestra historia, muy importante fundamentalmente en Europa, creo. Sí. Podemos hablar de todo el mundo, pero vamos a centrarnos en Europa. Pero donde me ha parecido un avance tremendo es que piernas, brazos, órganos se puedan hacer en 3D, o sea, es algo... Todo lo que imagines se puede hacer en 3D. Es increíble. Y es mejor para el medio ambiente incluso que lo que se usa hoy en día, que es cortar materiales. El 3D es añadir, entonces nunca pierdes material. Pero cuando estás cortando madera hay trozos que siempre se tiran a la basura. ¿Estuviste en una empresa entonces? Estuve en una empresa, una de las más punteras del mundo. Hay 4 como ella solo a nivel mundial. ¿Puedes decir el nombre? Sí. Se llama Nagami, de hecho, y están en Ávila. No han tenido apoyo ni para poder moverse a Madrid por ahora, pero ahora sí que están empezando a crecer fuera de España también, ese es el problema. Lo que a mí me sorprende es que con las empresas tan potentes que tenemos una empresa que está haciendo los mejores molinos de viento del mundo y no tiene ningún tipo de apoyo en España. Tenemos una empresa que está haciendo las mejores impresiones en 3D. Yo estoy intentando cambiar el mercado de la aviación, pero aquí en España tampoco hay empresas que se dediquen a la innovación en la aviación. Hay algunas muy buenas que están, de hecho, algunas de las que están en mi polo, que se dedican a mejorar el servicio que hay hoy en día o a reparar aviones, pero no hay ninguna que se dedique a innovar dentro del campo de la aviación. Y eso es algo que a mí, pues, como español me duele mucho, porque yo al final acabo estudiando fuera, acabo teniendo inversión de fuera y seguramente el proyecto acabe yéndose fuera por todas las zancadillas que nos ponen aquí en España, todas las zancadillas o todas las barreras por las que hay que pasar. Eso de tener que pagar por trabajar, eso no se ha visto casi en ningún sitio, pero aquí en España es algo que se lleva muy, muy de moda, ¿no? Cuanto más trabajas, más pagas además. Sí. Entonces, puedes citar a tus empresas todas si quieres, aunque las estamos viendo perfectamente en el polo, sí, pero sabes que cuentan con nuestro apoyo y quien te apoye y apoye causas así, desde luego que también entre todos. Son de los pocos en España que de verdad han decidido hacer una inversión por la innovación. Vieron el proyecto y se tiraron de cabeza, sin duda. No sabían dónde iba a caber. Obviamente ha ido muy bien con todos los resultados que hemos tenido, pero se tiraron de cabeza y falta más gente como esa, falta más gente que empuje el cambio, que vea algo que le guste y que de verdad lo apoye, de alguna manera, más que hablando, porque hablar sabemos hablar todos, pero de verdad hacer cosas es muy difícil. Y en Estados Unidos sí que hemos visto que la gente, cuando ve algo que le gusta, se lanza a apoyarlo personalmente, y aquí en España es como desde la distancia. Te apoyan, te miran, te felicitan, pero nadie de verdad hace nada porque eso cambie. Y luego tenemos esa cosa de quejarnos, ¿no? De decir, ay, es que se nos van los científicos, porque además pensamos pues en grandes sesudos que empiezan en cosas rarísimas, que no sirven para nada, y hay cuestiones como la tuya, que es de tipo práctico, y además que pueden perdurar en el tiempo, que podemos ser pioneros. Pero también estoy pensando, por ejemplo, en un amigo tenor que tengo que vive en Washington, y fíjate, porque tampoco en España, en la música o en el baile o en la danza o en otras cuestiones, es una pena todo el arte que tenemos, ¿verdad, Fernando? Como vosotros también me imagino que en la labor docente sucederá 3/4 de lo mismo. Lamento mucho la pérdida de talento que comentabas, porque desgraciadamente sucede también en los colegios. En el sentido de que normalmente por tiempo y por circunstancias nos solemos centrar en aquellos alumnos que tienen más dificultades, porque realmente necesitan nuestro apoyo, pero es importante no olvidarse también de los alumnos excelentes, de los alumnos con inquietudes, de los alumnos con talento, que también tienen derecho a la educación y también tienen derecho a que un profesor esté con ellos, les acompañe. Y muchas veces nos olvidamos por las circunstancias del curso. No critico en absoluto a nadie, porque no paramos. Entre una cosa y otra no paramos. Bueno, pero es un hecho. Pero hay que tenerlos en cuenta. Claro que hay distintas capacidades y distintas vías de desarrollo. Y luego, referente a la normativa, no sé si la normativa es muy
muy estricta o cómo es? Porque, claro, está el proyecto, que es una realidad, Sí. un prototipo, ¿no? Podemos decir que sería más adecuado. Luego está la financiación, pero hay que ajustarse a la legalidad. Sí, bueno, lo que pasa es que la normativa suele tender a ser muy exigente y muy restringible, o sea, restringe mucho lo que hacemos nosotros, ¿no? Y entonces por eso la innovación dentro de las cabinas de avión no se lleva igual que dentro de los coches, porque en un avión hay tanta certificación por la que hay que pasar y tantas normas de seguridad que es mucho más difícil meter materiales nuevos o meter estructuras nuevas que no vayan a estallar o que no se vayan a partir cuando el avión tenga un aterrizaje de emergencia. Hay muy pocos y si lo comparas a nivel de automoción comparado con la aviación, los accidentes en los coches son 1000 veces más fuertes y mueren muchísima más gente. Pero claro, cuando hay un accidente de avión o un aterrizaje mal hecho, es muy llamativo por lo que ha pasado. Entonces, toda la certificación de los aviones es tan exigente que se permite muy poca innovación, hay muy poco espacio. Entonces lo que nosotros hemos hecho es olvidarnos por ahora de esas reglas o de esas certificaciones. Obviamente las hemos tenido en cuenta, Claro. pero hemos decidido tirar por el lado de vamos a intentar mejorar la experiencia del pasajero y luego ver cómo lo adaptamos a las cabinas de hoy en día. Vale, entonces hay una pregunta hasta donde puedas contar o hasta donde sepas. Sí. ¿Y no será que toda esa normativa está hecha para favorecer o en exclusiva para unas empresas que están en el mercado? Lo digo en relación a otras cuestiones que conozco y que se hacen unos pliegos de condiciones para adjudicar contratos y un montón de cosas a unas empresas en concreto. Desde luego. Entonces, está muy bien que haya normativa, que haya seguridad, pero hay cosas que no cuadran en otros terrenos. No sé si en este pudiera ser también. Desde luego que hay mucha normativa que se va adaptando a lo que hay hoy en día en el mercado para que no puedas hacer más. Entonces, muy pocas empresas tienen el dinero suficiente para innovar y además adaptarse a esas certificaciones. Entonces, nosotros, en vez de hacer una empresa tradicional, lo que hemos hecho es una startup. Entonces, la gente apuesta por ti y apuesta su dinero, su capital por ti y por tu proyecto, y lo que tú intentas hacer es pasar por el aro de otra forma, no como todas esas empresas que ya tienen su normativa hecha y se la han adaptado a ellos. Intentamos adaptarnos a su normativa, pero aplicando nuestros conceptos y con nuestro propio dinero, que es diferente a lo que se suele hacer tradicionalmente. Pero sí que es verdad que hay muchas barreras y nosotros estamos intentando regatear a través de todas las que hay. ¿Y en innovación educativa también hay que regatear? Hay que, no a nivel económico, Sí. sí hay que regatear con la ideología del centro en muchas ocasiones, especialmente aquellos que son más tradicionales, los que ven la innovación como un cambio sin más y no como una mejora del aprendizaje de los alumnos. ¿Consejo para eso? Ir poco a poco, introduciendo la innovación. No hacer todo el proyecto de golpe, sino a lo mejor empezar con un cooperativo, paso a paso. Y a medida que vaya teniendo éxito, ya se le puede ir haciendo promoción dentro del centro educativo. Claro, lo vas demostrando la eficacia. Eso es. Una buena idea, la verdad. Sí, no hay que precipitarse con la innovación. Bueno, pues vamos a tener que terminar. Ya se acabó, qué pena. Delicia teneros a los dos. Darte las gracias, Fernando García Guaita. No sé si quieres añadir alguna cosa que no te hayamos preguntado. Nada, darte las gracias por la oportunidad de estar aquí. Además, en una compañía tan excelente. Espero que vuelvas, que podamos tener oportunidad de hablar de educación, que es un terreno tan amplio, tan necesario. Y bueno, y en concreto, uniéndolo a esa innovación para saber los demás por dónde van las cosas, la reflexión, la formación de los docentes, que tú también los formas, siendo una persona muy joven, porque luego también es verdad que en España tenemos muchas cosas que deberíamos mejorar, pero tenemos otras maravillosas y tenemos la costumbre de verlo todo muy mal y decir que tenemos unos profesores muy malos, y sabemos que hay profesores y maestros excelentes. Hay magníficos profesores, claro que han salido aquí un par de ejemplos, comentaba antes Alejandro. No son los únicos. De hecho, la mayoría, en mi experiencia, la inmensa mayoría de los profesores son grandes profesionales, comprometidos con su alumnado, comprometidos con el aprendizaje y con una clara vocación de servicio. Y a los que tenemos que agradecer y debemos pues muchas cosas en la vida, porque es verdad que en esa etapa de adolescencia pues hay mucha diferencia a que des con alguien de vocación, y que, porque no es que te marque por donde quiera ir. A mí, por ejemplo, si me hubieran
puesto a estudiar como vosotros una ingeniería, pues ya no sé dónde estaría, ¿no? En esto que os contaba de los rincones me hubiera puesto muy buenas notas y no sabría nada de nada, ¿no? Pero sí que vean tus capacidades, que a veces tú no las ves y que te sugieran cosas. Yo también en el último curso del colegio, que ahí innové y me fui al colegio de los sacerdotes, a los Sagrados Corazones, ¿sabes? Pasé de las monjas a los sacerdotes y siempre cito que desgraciadamente ya falleció al profesor a Francisco Salvador, a Paco Salvador, porque yo estaba empeñada en ser abogado, además de causas pobres, y me dijo, piensa estudiar periodismo. Y creo que hubiera sido un error dedicarme al derecho y a la abogacía. Y a mí lo del periodismo me parecía una locura, ¿eh? Pero le hice caso. No sé cómo me lo dijo, que le hice caso y estoy pues eternamente agradecida. Así es. Alejandro Núñez, aquí hay que citar a todos, Núñez Vicente, que tenemos madre. Algo que quieras añadir que no te hayamos preguntado. No, la verdad que ahora mismo te quiero agradecer que estés siempre apoyándome, siempre me estás escribiendo, siempre me estás preguntando cómo va el proyecto y la verdad que ahora mismo estamos yendo genial, está todo yendo muy bien y yo lo único que digo siempre cuando acabo es que hay que apoyar más a la gente joven, no a mí, yo no necesito que nadie me apoye por suerte porque ya tengo el apoyo suficiente, pero sé que hay muchísima gente ahí fuera que tiene ganas de hacer cosas y que tiene el potencial de hacerlas, tiene la cabeza, porque aquí en España con los profesores que tenemos tan buenos y la educación en general es muy buena, tenemos mucho potencial y por eso se nos llevan fuera, porque tenemos muy buenas ideas y muchas ganas de hacerlo bien. Lo que pasa es que al final no podemos poner la bandera porque lo estamos haciendo siempre para instituciones en el extranjero. Entonces, que apoyen más a la gente, que apoyen más a los alumnos que tenemos y también que apoyen las ideas. Por muy locas que parezcan, pueden cambiar el mundo. Entonces, estoy de acuerdo. Desde luego que sí. Pues con ese alegato final nos quedamos. Damos las gracias a todos nuestros espectadores. Y además creo que, bueno, que es un lujazo ver personas jóvenes como las que hoy me acompañan, sobre todo cuando caemos en esos tópicos, ¿no? Es que la juventud hoy en día, no sé, como cuando nosotros éramos jóvenes, siempre ha habido críticas, siempre tendemos a considerarnos mejores que otros, pero la verdad, a mí que sí que la docencia, como si se puede entender como entrenadora de baloncesto me interesa, me vería incapacitada a aguantar adolescentes, se lo tengo que decir, ni a diseñar asientos en los aviones, a lo mejor a protestar si acaso. Bueno, que sean ustedes muy malos, si me lo permiten, es una última recomendación, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.